Muy buenas tardes. Vamos a continuar en el día de hoy con los temas de revisiones de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy vamos a hablar de virus de inmunodeficiencia humana en mayores de 13 años y adultos, a cargo de la doctora Daniela Echeverri Chica, quien es residente de pediatría de la Universidad Libre, seccional Cali. Bienvenida, Daniela, y muchísimas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Entonces, como lo dijo el doctor Juan Pablo, vamos a darle continuidad a la revisión de tema de virus de inmunodeficiencia humana y esta ya es la última sección. Vamos a hablar acerca de virus de inmunodeficiencia humana en mayores de 13 años y adultos. Estos son los puntos que vamos a desarrollar durante la exposición. Entonces, hay que tener en cuenta que el virus de inmunodeficiencia humana es una enfermedad que aún tiene una carga muy importante a nivel mundial. Sin embargo, todas las intervenciones que se han hecho a nivel de las madres VIH positivo han generado un descenso muy importante en la tasa de transmisión de VIH perinatal. En Estados Unidos, en el 2016, nacieron solamente 44 niños con infección por virus de inmunodeficiencia humana y la incidencia de VIH perinatal está alrededor de 1.1 por cada 100.000 nacidos vivos. Este es un virus que hace parte de la familia Retroviridae, de la subfamilia Orthorretroviridae, del género lentivirus. Se clasifican virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2, y el 1 es el responsable de la pandemia de SIDA. El 2 también puede generar esta condición, sin embargo, se considera que es menos patógeno y menos transmisible. Está en su mayoría confinado a África Occidental, aunque se han aislado a algunos casos a nivel de Europa y de Estados Unidos. El virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 se divide a su vez en 3 grupos más, que es O, N y M, y el grupo M se divide en 9 subtipos. Este último grupo es el responsable de la gran mayoría de infecciones. En cuanto a la epidemiología, en el 2018 se diagnosticaron 160.000 niños menores de 15 años con virus de inmunodeficiencia humana y a nivel mundial hay un total de 1.7 millones de niños. El 90% de estos niños viven en África subsahariana y en el 2019, entre niños y adultos, el total de infectados era de 38 millones. En el 2019, el 68% de los adultos estaban en una terapia antirretroviral. Entre el 2000 y el 2019 hubo una disminución del 39% de nuevas infecciones por VIH y en los últimos 19 años ha habido una disminución de las muertes relacionadas con este virus en un 51%. Como ya habíamos mencionado, entonces en el 2019 habían de los 38 millones de infectados, 36.2 millones eran adultos. De estos adultos, el 68% mayores después de 15 años estaban con diagnóstico y tuvieron acceso al tratamiento. La resistencia más alta se ha visto en los inhibidores de la transcriptasa reversa y en los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Y la prevalencia de la resistencia a los antirretrovirales está alrededor del 6.6% al 11%. En países como el nuestro o de medianos ingresos está alrededor del 10%. En Colombia, ¿qué tenemos? Entonces, se ha evidenciado una tendencia creciente. En el 2018 hubo un aumento del 16.4% de los casos con respecto al año previo. La tasa de incidencia estaba alrededor de 26.6 casos por cada 100.000 habitantes y la mayor parte de los casos se dan en la población masculina en un 81.4%. De las mujeres gestantes en este año, 1.6 tuvieron diagnóstico o tenían el diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana y se presentaron 42 casos de transmisión materno-infantil. En esta gráfica, entonces, podemos ver cómo se ha comportado el virus en los últimos 3 años. Las barras rojas representan el año 2019 y aquí podemos ver pues, que hay un aumento de casos importante con respecto a los años previos. En cuanto a la incidencia del virus ya por territorio en Colombia, la incidencia más alta se encuentra en lugares como Quindío, Barranquilla, Risaralda, Bogotá, Valle, y en los lugares que menos incidencia tienen está San Andrés, Boyacá, Vaupés. En este mapa simplemente para representar los departamentos que en el 2019 tuvieron un comportamiento inusual de las notificaciones del virus de inmunodeficiencia humana. Los que están en amarillo presentaron un incremento en la notificación.
En cuanto a la distribución en grupo etario, entonces vemos que la mayor parte de los casos se encuentra entre los 25 y los 34 años, seguido de los 15 a los 24 años. Dentro de los factores de riesgo para adquirir VIH tenemos entonces la exposición mediante el contacto sexual, contacto con sangre o productos sanguíneos, exposición por uso de drogas inyectadas o ya sea a través del embarazo, nacimiento o lactancia. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatología, este virus tiene en su envoltura unas glicoproteínas que son las que interactúan con los linfocitos TCD4. Estas glicoproteínas son la GP41 y la GP120. En el momento en que estas glicoproteínas tienen contacto con el virus, hacen un cambio conformacional y exponen otros dominios. Estos dominios que la proteína expone son el CCR5 y CXCR4, que son unos correceptores que tienen los linfocitos que van a permitir ya que haya una fusión completa de las membranas del virus y el linfocito. Además, el virus también o la infección se ve favorecida debido a que las células dendríticas tienen unos receptores de lectinas, que estos receptores son inespecíficos para virus. Entre esos virus se encuentra el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, las células dendríticas también lo están presentando constantemente a los linfocitos y esto facilita la infección. Esto se conoce como sinapsis inmunológica. Entonces, para que se pueda dar todo el proceso de replicación, el linfocito debe estar activo. Tenemos dos escenarios, entonces, un linfocito en reposo que no se encuentra activado, pero al momento de la activación aumenta la expresión de receptores y de nucleótidos y esto va a llevar a un aumento de la susceptibilidad a la infección. Y los linfocitos en reposo que están infectados, cuando se activan, aumenta la expresión del factor nuclear kappa beta, que esto genera que se dé la transcripción y ya vamos a tener entonces una replicación viral activa. Ya este es el resumen de lo que sucede. Como ya habíamos mencionado, se da la fusión de las membranas. Al entrar el virus pierde la cápside. En este punto tenemos una proteína que es la TRIM5-alfa. Esta proteína lo que hace es que bloquea los retrovirus, pero el virus ha evolucionado y ya tiene formas de evadir esta respuesta por parte nuestra. Se da todo el complejo de integración y este complejo de integración va a entrar al núcleo. En el núcleo ya se integra el virus, el material genético del virus con nuestro material. En este punto podemos quedar en latencia o puede continuar la transcripción si el linfocito está activo. Aquí tenemos la proteína TAT del virus, que esta proteína ayuda a que se elongue todo el material genético. Y de allí, mediante la proteína REF, que también es una proteína del virus, se da el transportamiento del ARN mensajero. En este punto, se da el procesamiento del ARN. En este punto, el virus tiene una proteína, que es la proteína BIF, que va a bloquear esta proteína, que es la ApoB3G, y esta proteína también es un mecanismo de defensa nuestro, que lo que hace es que bloquea los viriones inmaduros, pero el virus nuevamente encuentra la forma de evadirlo. Se da todo el proceso de síntesis de proteína y ya finalmente salen los viriones por proceso de gemación. Al momento de salir los viriones, también contamos con otro mecanismo de defensa que es mediante la teterina, que se conoce como la secuestradora. Allí, ¿qué pasa? Esta proteína lo que hace es que secuestra los viriones antes de que salgan ya los viriones maduros, pero nuevamente el virus tiene otra proteína, que es la BPU, que evita que esto suceda. Entonces, pues como podemos ver, nosotros sí tenemos cómo defendernos, pero el virus ha desarrollado muchos mecanismos para evitar esta defensa por parte nuestra. Dentro de los mecanismos del linfocitopenia, entonces tenemos la alteración de la homeostasis de los linfocitos TCD4 y allí vamos a encontrar que hay una redistribución linfocitaria y esta redistribución es que los linfocitos migran hacia los órganos linfoides, entonces esto se conoce como el secuestro inmunológico. Además, hay un bloqueo en la regeneración linfocitaria, realmente no se tiene muy claro qué sucede esto, pero se ha visto que en el momento en que se les empieza a los pacientes la terapia antirretroviral, hay un aumento en la cinética de la división de los linfocitos. Se da también destrucción de estos linfocitos por efecto citopático directo, los mecanismos indirectos de destrucción que el virus induce apoptosis y hay una hiperactivación y un agotamiento del sistema inmunitario. Entonces, con los linfocitos infectados, los linfocitos TCD8 pues van y los destruyen
Y además, las proteínas del virus, como la GP120, son proteínas proapoptóticas que van a activar la vía del CD95 ligando, y todo esto va a desencadenar en la apoptosis. Los mecanismos entonces patogénicos ya en la fase crónica tenemos primero que hay reactivación de virus endógenos, además hay translocación microbiana y una replicación persistente del virus. Esto va a llevar a que se dé la activación del sistema inmune y vamos a tener dos escenarios. La activación del sistema inmune va a generar entonces un agotamiento inmunitario y un envejecimiento precoz del sistema inmune, y todo esto finalmente va a generar una inmunodeficiencia progresiva. La respuesta entonces inmunitaria frente a la infección, nuestra respuesta es una respuesta intensa de anticuerpos, tanto frente a proteínas reguladoras como a proteínas estructurales del virus. Sin embargo, este virus realmente es sorprendente porque tiene muchos mecanismos en los que evita que nosotros podamos montar una respuesta. Entonces, el virus expone únicamente las proteínas que son altamente variables. Estas proteínas que son altamente variables tienen la capacidad de generar anticuerpos con neutralizantes, pero en el momento en que el cuerpo lo reconoce, esta cambia su estructura, entonces ya lo deja de reconocer el cuerpo. Los que pueden también generar anticuerpos neutralizantes, pero que no son altamente variables, los mantiene escondidos y solamente se exponen cuando hay contacto con los linfocitos para que se pueda dar todo el proceso de la replicación viral. En cuanto a la respuesta celular, entonces esta va a estar dada por los linfocitos TCD4, TCD8 y natural killer. Los TCD4 y TCD8 son el mecanismo más importante de protección frente al virus. Y aquí tenemos también otra forma de defendernos, por decirlo así. Resulta que las quimiosinas, que son ligandos de los correceptores de los linfocitos, ellas van a unirse a competir con el virus para evitar que el virus se una a los linfocitos. Aquí vemos entonces cómo es la evolución de la infección. Entonces, en el momento de la infección tenemos un buen nivel de CD4, sin embargo, a medida que la infección va aumentando, la carga viral cae. De cierta forma, los anticuerpos y los linfocitos se mantienen estables, pero ya en el momento en que entramos en inmunodeficiencia progresiva, la carga viral empieza a aumentar y empieza a caer todos nuestros mecanismos de defensa. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de la replicación viral y la respuesta inmune en los estadios de la infección? Cuando tenemos una infección reciente que se da mediante transmisión sexual, a nivel de la mucosa vaginal y rectal tenemos el tejido linfoide asociado al intestino. En este tejido linfoide asociado al intestino tenemos entonces células dendríticas y linfocitos, que son la primera diana del virus en el momento de la primoinfección. Esta etapa de la infección es muy breve y en 48 a 72 horas el virus ya ha migrado a ganglios periféricos. Acá es muy importante tener en cuenta el término de periodo de ventana. Aquí hace referencia que entre 4 a 12 semanas después de la infección nosotros no montamos respuesta, y en este momento es donde el virus se replica. Cuando ya tenemos una infección crónica que ya lleva más de 12 semanas, aquí la respuesta ya está restringida al antígeno leucocitario humano, que es lo que nos ayuda a diferenciar lo propio de lo extraño, y la respuesta se está mediante anticuerpos específicos y linfocitos citotóxicos, que lo que hacen es controlar la replicación viral, y esto va a generar una caída brusca de la viremia. Sin embargo, a medida pues de que va avanzando la infección, este control de la replicación viral se va perdiendo. En los estadios avanzados de la enfermedad, clínicamente se van a caracterizar porque hay infecciones oportunistas. Inmunológicamente vamos a encontrar un descenso de los linfocitos TCD4 y virológicamente hay una elevación de la carga viral. Esto se debe a que hay una replicación viral persistente acelerada, a que el virus muta y esto permite que evada la respuesta inmune. Dentro de los mecanismos de escape viral está la variabilidad genética. Resulta que la transcriptasa inversa tiene una alta tasa de error y va a generar virus defectivos y una alta diversidad en las proteínas del virus. Entonces, esto lleva a que el virus escape. Además, también hay recombinación génica que va a llevar a nuevos subtipos y a virus mosaico.
Otro mecanismo es el enmascaramiento de los epítopes. Este es lo que les explicaba, que los epítopes que están expuestos son los que son altamente variables, entonces está variando constantemente y el virus y el cuerpo no puede reconocerlo. El otro que tienen es los escudos de glucano, entonces lo que hace es que hay una glucosilación de los aminoácidos de los epítopes que ya son reconocidos por los anticuerpos, y esto evita que los anticuerpos puedan acabar con el virus. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, dentro de los signos y síntomas generales vamos a encontrar infecciones bacterianas recurrentes como otitis, sinusitis, bacteriemia y neumonía. Hay compromiso del crecimiento, puede haber pérdida de los hitos del desarrollo e infecciones persistentes e inusuales. Dentro de la sintomatología según la edad, entonces pues lo que nos compete en este momento sería ya de los 6 a 21 años, vamos a encontrar que se pueden presentar neumonía, esofagitis o vaginitis por cándida, retinitis por citomegalovirus, criptosporidiosis y parotiditis. Bueno, entonces el diagnóstico, estos son los algoritmos diagnósticos de la guía colombiana para el diagnóstico y tratamiento de virus de inmunodeficiencia humana en adolescentes y adultos. Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente de 13 años o mayor en el que se tenga la sospecha de virus de inmunodeficiencia humana. Acá tenemos entonces que vamos a hacer una prueba presuntiva, ya sea un ELISA o una prueba rápida tercera o cuarta generación, y tenemos dos escenarios. Si tenemos que el resultado no es reactivo, la interpretación entonces es negativa, no hay diagnóstico de VIH. Si esta prueba es positiva, se debe hacer una segunda prueba, un ELISA o una prueba rápida. Y acá nuevamente tenemos dos escenarios. Si esta prueba es reactiva, ya se hace el diagnóstico de infección por virus de inmunodeficiencia humana, y si no lo es, el diagnóstico es no concluyente y acá nos vamos a hacer una tercera prueba, pero esta tercera prueba ya es con carga viral o con Western blot. Si tenemos la tercera prueba positiva con una carga viral por encima de 5.000 copias o un Western blot positivo, entonces se hace el diagnóstico ya de infección por virus de inmunodeficiencia humana. En caso de que el resultado de esta tercera prueba no sea concluyente, o sea, que tengamos una carga viral entre 50 por debajo de 5.000 copias, o Western blot indeterminado, entonces la interpretación es indeterminada y la indicación es repetir nuevamente este algoritmo en un mes y remitir a infectología. Ya finalmente, si esta tercera prueba es negativa, entonces se descarta el diagnóstico. Y este es el algoritmo ya para mujeres gestantes. Entonces, nuevamente tenemos una mujer gestante al que se le hace la prueba rápida, ELISA o la prueba rápida, perdón, tercera o cuarta generación. Tenemos que puede ser el resultado no reactivo, se descarta el diagnóstico. Si el resultado es positivo, se hace una segunda prueba, nuevamente una ELISA o una prueba rápida. Si el resultado es reactivo, entonces el diagnóstico sería probablemente positivo y se debe tomar prueba para carga viral. Si no es reactivo, se considera que el diagnóstico igual no es concluyente y también se debe tomar carga viral. En la carga viral, entonces, vamos a tener nuevamente tres escenarios. Si es positivo, por encima de 5.000 copias, se hace el diagnóstico de infección por virus de inmunodeficiencia humana. Si esta tercera prueba está entre 50 a menos de 5.000 copias, se debe hacer Western blot. Si hacemos el Western blot, entonces, si tenemos un Western blot positivo, nuevamente ya se hace el diagnóstico por infección. Si es indeterminado o no concluyente, la paciente debe continuar con profilaxis y se debe repetir el algoritmo en un mes. Y si es negativo, se descarta la infección y en caso de que la paciente pues estuviese en profilaxis, se debe suspender. Y ya si la tercera prueba, que es la carga viral, está negativa, entonces se descarta la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Esta es una tabla de la guía en menores de 13 años que compara los diagnósticos. Entonces tenemos el ELISA de primera generación, va a detectar anticuerpos tipo IgG contra el virus de inmunodeficiencia humana 1, más o menos 6 a 8 semanas después de la infección. Los de segunda generación va a detectar anticuerpos tipo IgG contra el virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2, y este lo detecta más o menos una semana antes que el de primera generación. El de tercera generación ya detecta tanto IgG como IgM,
contra ambos tipos de virus de inmunodeficiencia humana y además detecta también IgG y IgM contra el grupo del VIH tipo 1. Y el resultado está más o menos a las 3 semanas después de la infección. Ya la ELISA de cuarta generación detecta IgG contra virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2 contra el grupo del VIH tipo 1 y además anticuerpos anti-P24, que esta es una proteína del virus. El Western blot detecta ya anticuerpos que ligan proteínas fijas del virus de inmunodeficiencia humana y las pruebas rápidas detectan IgG y IgM contra ambos tipos de virus de inmunodeficiencia humana y el grupo O también del virus de inmunodeficiencia humana, tipo 1. Entonces, en cuanto a la esterificación clínica del paciente, lo podemos hacer mediante dos propuestas, que está es el de la CDC y el de la OMS. Entonces, el de la CDC, la categoría es según la cifra de los linfocitos. Entonces, tenemos categoría 1, son personas que tienen más de 500 linfocitos, o sea, un recuento por encima de 29%, y no tiene condiciones que definan SIDA, que ya lo vamos a ver. La categoría 2 está un recuento entre 499 y 200, o sea, entre 14 y 28%, y tampoco tiene condiciones que definan SIDA. Y la categoría 3 es cuando el conteo está por debajo de 200 y ya tiene alguna condición que nos defina un SIDA. La categoría desconocida es un paciente que tiene una infección confirmada por virus de inmunodeficiencia humana, no tenemos una condición que nos defina SIDA y tampoco tenemos un conteo CD4 de linfocitos TCD4. ¿Cuáles son las condiciones definitorias de SIDA? Aquí vamos a encontrar ya todas las infecciones oportunistas, infecciones bacterianas múltiples o recurrentes. Acá encontramos ya el sarcoma de Kaposi, que tengan linfoma cerebral primario, neumonía por neumocistis girovechi, entre todas las que pueden ver allí en la tabla. Y la OMS, entonces, la estratificación que hace es por etapas. Entonces, tenemos la etapa clínica 1, es el paciente que está asintomático y vamos a encontrar en él una linfadenopatía persistente generalizada. La etapa clínica 2, aquí ya hay algo de pérdida de peso moderada, presenta infecciones recurrentes de las vías respiratorias, puede presentar infecciones por herpes zóster, quelitis angular, úlceras orales recurrentes, dermatitis seborreica o onicomicosis. En la etapa 3 ya hay una pérdida muy importante de peso, diarrea crónica idiopática por más de un mes, fiebre persistente idiopática, hay candidiasis oral, leucoplasia oral vellosa, tuberculosis pulmonar, infecciones bacterianas graves, anemia, neutropenia, trombocitopenia, y en la etapa 4 ya es el síndrome de consunción por VIH, que vamos a encontrar aquí ya las infecciones oportunistas como neumonía por neumocistis girovechi, neumonía bacteriana grave recurrente, infección crónica por herpes simple, tuberculosis pulmonar, entre todas las que vemos allí descritas. Entonces, el tratamiento, este es también el algoritmo de la guía. Pues primero, todas las IPS, CPS tienen unos grupos que es el grupo como integral para el manejo del paciente con VIH. Entonces, se debe hacer una valoración clínica inicial por todo el grupo que está compuesto por médico, enfermera, trabajadora social, nutrición, odontología. En los primeros 3 meses también debe haber infección por parte de infectología y psiquiatría si tenemos un conteo por debajo de 100. Se debe hacer también evaluación de coinfecciones, se deben estudiar pues infecciones como tuberculosis, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Si hay una coinfección o detectamos una coinfección, entonces se debe hacer valoración por parte de infectología y en caso de que no, se deben hacer los controles anuales de coinfecciones. Y dentro de la valoración paraclínica se debe tomar el recuento del porcentaje de los linfocitos TCD4 y TCD8, realizar carga viral, un cuadro hemático completo, perfil hepático, función renal y el perfil lipídico. En los adultos, estimar el riesgo cardiovascular y realizar también una hormona TSH y uroanálisis y el seguimiento pues ya según el criterio clínico. Entonces, estas son las indicaciones de la guía para iniciar la terapia antirretroviral. Entonces, independientemente del recuento de linfocitos TCD4, el paciente que tenga una infección grave o avanzada por virus de inmunodeficiencia humana, se le debe iniciar la terapia. Cuando tengamos un recuento por debajo de 500 en pacientes asintomáticos
o un recuento por encima de 500 y cualquiera de las enfermedades que vamos a mencionar, que tenga coinfección por tuberculosis, por virus de hepatitis B, hepatitis C, que tenga antecedente de enfermedad cardiovascular o un riesgo por encima del 20% por Framingham, historia de nefropatía asociada a virus de inmunodeficiencia humana, que sea mayor de 60 años, que tenga una pareja con una serología discordante, haya tenido infección temprana o presente una caída rápida de los linfocitos TCD4, una carga viral por encima de 100.000, el estado previo a la concepción o mujeres gestantes en puerperio y en lactancia materna. Entonces, este es el esquema que recomienda la guía. Esto es en hombres y mujeres de 3 años de edad que no estén embarazados. El tratamiento recomendado es abacavir, lamivudina o tenofovir emtricitabina con un tercer componente que puede ser alguno de los que vemos aquí descritos, o una alternativa es sidobudina a lamivudina, y en mujeres embarazadas el tratamiento recomendado sí es sidobudina, lamivudina, asociado ya a lopinavir o ritonavir. Es pues importante también tener en cuenta cuando tenemos los criterios para definir que tenemos una falla terapéutica, evaluar si tenemos falla virológica, si hay falla inmunológica o si tenemos falla clínica. Entonces, la falla virológica se determina cuando tenemos una disminución de menos de un logaritmo base 10 de la carga viral en plasma después de 8 de semanas de tratamiento antirretroviral, más de 200 copias después de 6 meses del tratamiento, o que la carga viral sea detectable después de que lleve un año de tratamiento. En cuanto a la falla inmunológica, aquí vamos a tener pues niños y niñas que tengan inmunosupresión severa con un conteo por debajo de 200 células, o, bueno, este aplica ya es para menores de 5 años de edad. Y en la falla clínica es cuando no presenta cualquier tipo de infección oportunista. Entonces, ¿qué hacer en caso de fracaso terapéutico? Pues primero, evaluar que el paciente se esté tomando la medicación como debe ser, de que se la estén entregando completa y de manera oportuna, si ha tolerado los medicamentos o si está haciendo interacción con algún tipo de medicamento que el paciente esté tomando diferente a los antirretrovirales, evaluar factores psicosociales, y se debe realizar la prueba de resistencia cuando tengamos una carga viral por encima de 1000 copias, y ya cuando se obtenga la genotipificación, se hace pues el manejo o se modifica la terapia de acuerdo a lo que se obtenga. Estas son las indicaciones para valoración por infectología. Entonces, se supone que todos los grupos de manejo integral del paciente VIH deben tener un médico experto. Entonces, en el momento en que este médico lo considere, pues hará la remisión a infectología. Cuando haya coinfección por hepatitis B, hepatitis C, coinfección por tuberculosis, cuando tengamos un fracaso terapéutico, que tenga intolerancia grave a más de 2 esquemas, que tenga otras enfermedades y que esté recibiendo múltiples medicamentos, síndrome de hiperlactatemia, para la interpretación pues de las pruebas de genotipificación, cuando haya exposición de riesgo ocupacional e inocupacional, y el inicio de la terapia antirretroviral en los pacientes que tengan más de 500 células y tengamos dudas durante el diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana. Ya entonces, para finalizar, vamos a hablar acerca de la prevención y manejo de infecciones oportunistas. Iniciamos con la profilaxis. Entonces, si tenemos un paciente con coccidiomicosis, la indicación de la profilaxis sería que tengamos una seroconversión y que este paciente viva en un área endémica para esta enfermedad. La indicación es manejo con fluconazol. Si tenemos para hepatitis A, entonces sería pacientes que tengan infección o un compromiso crónico del hígado, y la indicación o la profilaxis es la vacuna. En hepatitis B son pacientes que no tengan la infección por virus de hepatitis B o que no tengan inmunidad, que tengamos unos anticuerpos anti-HBs por debajo de 10, la indicación es la vacuna también. En histoplasmosis, cuando tengamos un conteo de CD4 por debajo de 150 y tenga alto riesgo, ya sea por exposición ocupacional o porque viva en una comunidad endémica,
el manejo indicado o la profilaxis es con itraconazol, virus del papiloma humano, todas las mujeres y hombres por encima de los 13 años hasta los 26 años, la indicación es profilaxis con la vacuna, influenza A y B, la indicación es para todas las personas que tengan virus de inmunodeficiencia humana, profilaxis con la vacuna de manera anual. En malaria, la indicación es simplemente si va a viajar a un área endémica, se debe hacer profilaxis. En infecciones por el complejo de Mycobacterium avium, cuando tengamos un conteo de CD4 por debajo de 50, se recomienda para los que no están en una terapia completamente supresora antirretroviral, después de descartar que no tengamos una enfermedad activa. La profilaxis sería con acitromicina o claritromicina. La indicación de profilaxis para Mycobacterium por la infección por tuberculosis, entonces es cuando tengamos tamizajes positivos sin evidencia de infección activa o pacientes que hayan tenido contacto con infección por tuberculosis que no tengan tampoco infección activa. La profilaxis se debe hacer con isoniazida más piridoxina por 9 meses. En neumonía por neumocistis girovechi, cuando tengamos un conteo por debajo de 200, la indicación es profilaxis con trimetoprim sulfametaxazol. En caso de que haya sífilis, entonces estos son para todos los individuos que tengan un compañero sexual que tenga diagnóstico primario de sífilis o haya tenido sífilis latente en los últimos 90 días, o en caso de que no se sepa el estado serológico de la pareja del paciente, independientemente de si han pasado más de 90 días, se le debe hacer profilaxis con penicilina benzatínica. En la taloromicosis, estos son pacientes que tengan un conteo de CD4 por debajo de 100, que no puedan tener terapia antirretroviral o que haya una falla al tratamiento y que pues no tengan como la oportunidad de tener un buen acceso a la terapia. Acá el manejo, la indicación es de profilaxis es con itraconazol a 200 miligramos. En infecciones por neumococo, entonces esto es en todos los pacientes que no hayan recibido la vacuna, independientemente del conteo. La profilaxis se haría con la vacuna. En los pacientes que hayan recibido la vacuna 23 valente, también se debe reforzar con la vacuna. En toxoplasma, en las infecciones por toxoplasma, entonces cuando tengamos una serología IgG positiva y tengamos un conteo por debajo de 100, la profilaxis se debe hacer con trimetoprim sulfametaxazol. Por varicela zoster, cuando tengamos la profilaxis es preexposición y postexposición. Preexposición es en pacientes que tengan un conteo por encima de 200 que no hayan sido vacunados y la indicación es poner la vacuna. Y si es postexposición, entonces acá la indicación ya es el manejo con inmunoglobulina para varicela zoster. Entonces, para el tratamiento ya como tal de infecciones oportunistas, si tenemos infecciones bacterianas entéricas, la indicación es que se dé en tratamiento empírico con ciprofloxacina, pues lo ideal es tener cultivos para posteriormente poder dar un manejo dirigido. En campilobacteriosis, si tenemos una enfermedad leve con un conteo por encima de 200, no sugieren pues no dar terapias. Si la enfermedad es de leve a moderada, el manejo sería con ciprofloxacina o acitromicina. Si hay bacteriemia por Campylobacter, el manejo es con ciprofloxacina y un aminoglucósido, y la duración de la terapia depende del sistema que esté comprometido. Entonces, si es gastroenteritis, tenemos de 7 a 10 días, si es bacteriemia debe ser mayor a 14 días y si es bacteriemia recurrente debe ser de 2 a 6 semanas. En infecciones por Clostridioides difficile, la indicación es manejo con vancomicina. En caso de que tengamos infección por salmonela, entonces se debe hacer manejo con ciprofloxacina y la duración de la terapia va a depender del conteo del paciente. Si tenemos un conteo por encima de 200, va a ser entre 7 a 14 días, y si el conteo está por debajo de 200, debe ser de 2 a 6 semanas. Si tenemos gastroenteritis sin bacteremia y con un conteo por encima de 200, debe ser de 14 días, y si el conteo está por debajo de 200, de 2 a 6 semanas.
En infección por Shigella, entonces el manejo sería con ciprofloxacina. Nuevamente, la duración de la terapia varía dependiendo de qué tengamos comprometido. En bartonelosis, entonces, acá el manejo sería con doxiciclina o con eritromecina. Si hay infección del sistema nervioso central, el manejo es con doxiciclina. Si hay endocarditis confirmada por bartonela, debe recibir manejo con doxiciclina por 2 semanas y continuar este manejo doxiciclina más gentamicina y después continuar con doxiciclina. Si hay otras infecciones severas, entonces se debe dar manejo con doxiciclina, eritromicina asociadas pues o no a rifampicina y la duración de tratamiento es al menos de 3 meses. Cuando tenemos infección por cándida, entonces dependiendo si es infección orofaringea y se encuentra y es la primera infección, la terapia es oral con fluconazol, 7 a 14 días, candidiasis esofágica nuevamente es con fluconazol o con itraconazol, este es de 14 a 21 días, para candidiasis vulvovaginal no complicada, el manejo sería con fluconazol o con azoles tópicos por 3 a 7 días y ya cuando tenemos infecciones recurrentes o severas de candidiasis vulvovaginal, entonces el manejo sería con fluconazol o con antifúngico tópico. En la enfermedad de Chagas, el manejo sería con benzonidazol cuando tenemos infección o pues tenemos coccidiomicosis, depende del estado del paciente, entonces si tenemos una infección leve sería con fluconazol o con itraconazol, cuando hay compromiso ya del hueso o de las articulaciones, el manejo es con itraconazol. Si la enfermedad es severa pero no tiene compromiso meningio, entonces sería con anfotericina B, y ya si tenemos compromiso meningio es con fluconazol endovenoso. En neumonía adquirida para la comunidad, entonces acá la indicación sería un betalactámico asociado a un macrólido. Dentro de los betalactámicos que sugieren es amoxicilina o amoxicilina clavulanato. Si tenemos pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad no severa, la indicación es con un betalactámico endovenoso asociado a un macrólido. Y aquí los de preferencia serían ceftriaxona, cefotaxime o ampicilina sulbactam. Para el manejo empírico también de los pacientes hospitalizados, pero que ya tienen un compromiso severo, es un betalactámico endovenoso más acitromicina. Dentro de los betalactámicos de aquí serían los mismos que para la no complicada. En pacientes que tengan riesgo de infección por pseudomonas, entonces acá el manejo debe ser antineumocóxico, un antibiótico que sea antineumocóxico y que tenga también función pues antipseudomona como ciprofloxacina. Como piperacilina tazobactam asociado a ciprofloxacina o levofloxacina. En la terapia empírica, también en los pacientes que tengan riesgo de infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, se les debe adicionar vancomicina o linezolida. En criptococosis, si tenemos compromiso meningio, entonces el manejo debe ser con anfotericina B liposomal. La terapia, pues, como de mantenimiento se debe hacer con fluconazol. Si no hay compromiso del sistema nervioso central y hay compromiso ya extrapulmonar, es igual que en meningitis por criptococo. Y si no hay compromiso del sistema nervioso central con una enfermedad leve a moderada y ya es como una enfermedad pulmonar focalizada, el manejo debe ser con fluconazol. En criptosporidiosis se debe optimizar el manejo de la terapia antirretroviral o iniciarla si no se ha hecho, y este ya es manejo pues como de sosteno sintomático. En cistosporiasis, esta es infección, cuando tenemos infección aguda, el manejo es con trimmetoprim sulfametaxazol, y si es crónico, el manejo sería con la profilaxis secundaria, sería con trimmetoprim sulfametaxazol también. En infección por citomegalovirus, entonces si tenemos retinitis por citomegalovirus, acá la indicación sería el manejo con ganciclovir. Si hay lesiones periféricas debe recibir vanciclovir y para el manejo crónico sería vanglanciclovir.
Si hay esofagitis o colitis por citomegalovirus, también debe ser manejado con ganciclovir, y si hay infección a nivel del sistema nervioso central, debe recibir también ganciclovir. En infección por hepatitis B, el manejo acá es ya con tenofovir. Pues acá lo que sugieren es que se incluyan medicamentos antirretrovirales que tengan acción ante el virus de hepatitis B, y pues la duración del tratamiento es indefinido. En infección por herpes virus simple, acá tenemos si hay lesiones orolabiales, el manejo podría hacerse con aciclovir 5 a 10 días. Si hay infecciones genitales recurrentes por herpes simple, sería también con aciclovir. Si ya el compromiso cocutáneo es severo, se debe iniciar aciclovir endovenoso. Y la terapia crónica supresiva se puede hacer también con aciclovir. En histoplasmosis, entonces, dependiendo pues si la infección es severa o moderada, debe manejarse con anfotericina B. Si hay meningitis, también debe ser manejada con anfotericina B. Y en caso, pues la terapia de mantenimiento sería con itraconazol. Cuando hay infección por herpes virus 8, dependiendo también de la severidad, entonces si tenemos leve a moderada, se debe iniciar o optimizar la terapia antirretroviral. Cuando ya tenemos estadios avanzados, pues la indicación es quimioterapia. En infección por virus del papiloma humano, acá el tratamiento pues es más que todo para los condilomas acuminados. La sugerencia es con imiquimod al 5%. En leishmaniasis, si es visceral, entonces la indicación es manejo con anfotericina B liposomal. Sí, y para el manejo crónico, entonces ya sería con anfotericina B. Y en leishmaniasis cutánea, nuevamente el manejo también sería con anfotericina B. En malaria, entonces, pues es importante saber que puede progresar a una malaria grave, entonces el tratamiento es el mismo que en pacientes no infectados, el tratamiento de malaria. Ya en microsporidiosis, entonces, si tenemos compromiso gastrointestinal, se debe iniciar o optimizar la terapia antirretroviral, y se debe hacer un manejo de soporte en caso de que no sea un compromiso severo. Si ya hay infección intestinal o infección diseminada, entonces el manejo sería con albendazol. Para infección diseminada ya sería con itraconazol. Cuando tenemos infección ocular, la indicación pues es con bicloxilamulin tópico, y continuar entonces hasta que los síntomas se resuelvan. Cuando tenemos infección por Mycobacterium avium, entonces debe ser manejado con claritromicina y etambutol por lo menos por 12 meses. La infección por tuberculosis, este es en la fase inicial, debe recibir isoniazida más piridoxina, pues debe recibir el tetraconjugado. En neumonía por neumocistis, acá el manejo sería con trimetoprim sulfametaxazol. Si tenemos leucoencefalopatía progresiva, acá es optimizar el manejo con la terapia antirretroviral, y en caso de infección por sífilis, el manejo sería con penicilina benzatínica. Para la taloromicosis, la terapia, el manejo sería con anfotericina B liposomal. En caso de infección por Toxoplasma gondii, la infección aguda se maneja con pirimetamina, y la crónica es pirimetamina asociada a sulfadiazina. En varicela zoster, dependiendo pues también de si es complicado o no es complicado, en los casos que no son complicados, se debe de poner valaciclovir o famciclovir. En casos severos, el manejo debe ser con aciclovir. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias, Daniela. Estuvo muy completa tu presentación, excelente. Bueno, no, en el día de hoy